nosotros no, o yo no me creo que fui a una escuela. Empezamos fuerte, vamos. No fui ni a primero, ni a kinder, ni a nada. ¿Sí? Ya lo noté. Yo no puedo hablar de escuela porque no fui. Así de que muchas gracias. Pobre cosita fea. Vemos a Pablo mandando a gentiles a que guarden la fiesta de panes sin levadura. ¿Qué? En Primera de Corintios capítulo 5 verso 7, celebremos la fiesta de panes sin levadura, no con la vieja levadura, sino con levadura ahora con masas limpias, pero nos está mandando a celebrar la fiesta. ¿Seguro? Algo interesante, la única definición que aparece en toda la Biblia de lo que es el pecado, la encontramos en Primera de Juan capítulo 3 verso 4 que dice: todo aquel que comete pecado infringe la ley, infringe la Torá, viola la Torá. Esto de las fiestas de panes sin levadura es llamativo que diga una información como esa, porque cuando tú te acercas al texto, claramente que el texto es totalmente simbólico. Lo está diciendo claramente. ¿Por qué? Porque los panes sin levadura no son panes sin levadura literales, señor Porfirio. Hashtag aprende a leer mejor que un libro. Hay algo que este joven no haga bien. Porque los panes sin levadura claramente son los creyentes, porque Cristo es la Pascua. Y así lo dice el texto: limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Qué vieja levadura? ¿La levadura física? ¿Acaso no se está refiriendo a un elemento espiritual? Ay, no sé. Para que seáis nueva masa. Está diciendo que los creyentes son la masa sin levadura, que representa la idea del pecado, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Tiene que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Hoy, en este debate, no hemos ganado Sí, como si estas cosas pasaran. porque no han cumplido darnos un texto que diga que el pacto es con gentiles. Solamente han dado vueltas y vueltas y vueltas. Pero no hay un texto que a nosotros nos diga que hay un pacto. Ni Isaías 49:6 tampoco lo dice. Y lo voy a alcanzar a leer. ¡Detente! ¡No lo hagas, Goku! Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Jacob. Y también de ti por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. ¡Pacatazo! Hay que cortarse la mano para hacer un pacto. Lo Por ahí hay un suponía. video. Se tiene que cortar la mano. Mi pregunta: ¿ya se mochó la mano y hizo un pacto? Round 1. Fight. ¿Cómo podríamos explicar cuando San Pablo, por ejemplo, te dice que Cristo nos ha venido para liberar y luego recomienda al esclavo que se someta a su amo, por ejemplo? Estoy empezando a creer que es una pérdida de tiempo. ¿En qué momento se va a corregir el mismo? Bueno, el contexto te está diciendo que los esclavos que se someten están sometidos a amos cristianos. ¿En qué parte del texto se habla sobre un amo cristiano? Efesios 6:9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. ¿Dónde dice amo cristiano? Pero dice el Señor de ellos y vuestro. ¿El Señor quién? Cristo. Ahí está la interpretación. No, ese es lo que el texto dice claramente. Está ahí, míralo ahí. El texto Y dice... vuestro. Homero, eres tonto como una piedra y feo como una blasfemia. ¿En qué momento Jesús me habla sobre un gay? ¿Por qué tengo que creerle a Pablo? ¿O por qué no pensar que cuando dice el aguijón se está refiriendo a que él era homosexual y misógino? Eres una maldita decepción. Cuando dice, por ejemplo, que la mujer debe callarse en la asamblea o cuando debe raparse el pelo, ¿es misógino? Un texto se coteja con el otro, simplemente. Claro que sí. Yo puedo utilizar a Pablo para entender a Cristo y puedo utilizar a Cristo para entender a Pablo. Eso es hermenéutica 1.0. Round 2. Fight. ¿Cuál es el criterio para poder entender cuando Pablo dice que la mujer debe callarse en la asamblea? Ok, ¿cuál es el Porque, criterio para porque yo entender? creo que es literal eso, ¿no? No. ¡Eres un grandísimo estúpido! El contexto te permite entender que Pablo está diciendo a la mujer que guarde silencio en un caso específico. ¿Ya? Simple. Contexto. Otra vez. Contexto. ¿Entendés? Estúpido. Este es el gran problema. Cuando se quiere intentar justificar la actitud que es misógena, a mi modo de ver, de Pablo, ¿por qué no dice lo mismo con el hombre? ¿Por qué no aceptar que era misógeno? ¿Era malo? ¿Era bueno? No lo sé, tú dime. El otro texto que siempre le tienen mucho miedo, el amor de David con Jonatán, por ejemplo. Esto se va a poner feo.
tienen mucho miedo, ¿no? Y el texto bíblico dice, tu amor me era más grande que el de todas las mujeres. Ahí que hay que entender el contexto lingüístico, histórico, se refería como un hermano. ¿Por qué no pensar que eran pareja? Ya no aguanto. La pregunta ahora del señor Néstor. La comunidad cristiana a la que tú perteneces, o a la iglesia cristiana que tú perteneces, ¿cuándo se funda? ¡Un clásico! Nosotros creemos concretamente en lo que son los géneros literarios. Los géneros literarios... Contexto, señor. No. Contexto. Es que ahí está el tema. ¿Es una postura oficial del catolicismo romano sostener que Pablo es un misógino? ¿No es esto una interpretación personal de su parte? El magisterio católico romano cree que el centurión era homosexual y que tenía un amante y que Jesús le curó al amante. ¿Lo cree eso el catolicismo romano? ¿Estoy debatiendo con una postura personal o individual o estoy debatiendo con la postura oficial del catolicismo romano? Porque si es así, entonces no tengo nada que decir. Este debate prácticamente se ha tronchado. ¿Por qué? Porque estamos ante una interpretación particular de un sujeto y no la interpretación oficial de su comunidad. En Hechos 15 en adelante no podemos solucionar este problema con los circuncisos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a un concilio. Entonces, aquí, ¿ustedes creen que había 2 o 3 presidentes o líderes en un concilio? ¡Me aburro! Una cosa es suponer que debemos hacer esto en base a la idea del concilio de que podemos reunirnos de forma conciliar para dirimir situaciones, y otra cosa es suponer que el concilio de Jerusalén era un concilio presidido por Pedro. No hay evidencia escritural que lo demuestre, y te voy a dar 2 razones. Primero, la última palabra en el concilio de Jerusalén la tuvo Santiago. En Gálatas capítulo 2 menciona que Santiago está por encima de Pedro, pero lo menciona primero. Y en Hechos 8:14, mira qué interesante, cuando se enteraron del ministerio de Felipe en Samaria, los líderes de Jerusalén enviaron como delegados a Pedro y a Juan. Entonces, si Pedro era el Papa, ¿por qué lo envían como delegado? Eso tuvo que doler. ¿Acepta usted el canon sexto de Nicea, sí o no? Acepto como cristiano el concilio que está señalando. Es obvio que este canon es un tremendo pacatazo para esa postura. Por esa razón, tan temprano intentaron falsificar ese canon, porque este canon sexto de Nicea los ultrapapea, de tal manera que es imposible sostener la jurisdicción universal del obispo de Roma, porque ahí dice, al igual que el obispo romano, sobre lo que está sujeto a Roma en cuanto a lo que está dentro de su jurisdicción. Está diciendo, y esto lo reconocen casi todos los historiadores católicos romanos, que solamente entran en las zonas subcurticarias o suburticarias de Roma, Italia, Sicilia y Cerdeña. Otra vez, el obispo de Roma tiene jurisdicción, no le estamos discutiendo, pero solo en lo que está sujeto a Roma. ¿Cómo demuestras con la Biblia y con los primeros escritos apostólicos el salto de Pedro al obispo de Roma? El primer obispo de Roma históricamente, que tú lo sabes, era Pedro. Históricamente, era Pedro. Ahí está en la Biblia. Cuando Jesús le dijo, a ti te entrego las llaves, le está dejando autoridad. Sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. La única respuesta que pudiste dar era que se halla de forma implícita en las escrituras porque Pedro era el primer obispo de Roma. Históricamente hablando, no es posible tú demostrar eso. Históricamente hablando, no es posible demostrar que Pedro era el primer obispo de Roma. Ireneo dice que Pedro y Pablo nombraron a Lino como el primer obispo de Roma. Pedro, de acuerdo a Ireneo, no fue obispo de Roma. Cuando Pablo llega a Roma en Hechos 28, los judíos dicen, hemos escuchado hablar de ustedes los cristianos, pero nadie nos había hablado demasiado sobre ustedes. ¿Cómo es posible que Pedro, si estaba en Roma, no les hubiese hablado de Cristo a los cristianos en Roma? El otro dice otra cosa, el otro padre dice otra cosa. ¿De qué manera se puede cerrar esto? Porque si no vamos a agarrar nuestros gustos. Porque si tú me citas padres de la iglesia, yo te puedo citarte San Agustín, San Cirilo, me puede pasar 2 horas citándote. Nada. San Agustín no acepta el primado universal. O sea, nosotros los protestantes creemos que se pueden dirimir elementos en concilio. Lo hemos hecho, históricamente hablando. Nosotros entendemos que la autoridad jurisdiccional que tiene la iglesia, o sea, la autoridad universal, de jurisdicción universal que tiene la iglesia, está en Cristo, simplemente. Ahora, ¿cómo nosotros logramos trabajar el tema de los padres? Que tú dices, sencillo. El consensum patrum, el consenso de los padres, es la manera como Roma entiende que debe hacer su quehacer dogmático de acuerdo como lo definió en Trento.
Nosotros los protestantes también creemos lo mismo. Creemos que es en el consenso de los padres que nosotros podemos encontrar una solución para en un concilio dirimir ciertos puntos a la luz de la Escritura. El dicasterio para la promoción de la unidad con anuencia del Papa asume que la primacía fue imperial, no de origen apostólico. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Sí o no? El dicasterio, quien les habla, no es un erudito que conoce pues todo de un inicio hasta un final. ¿Qué? No nos dejamos llevar por opiniones de un papa, de un obispo que tiene maestría, un PhD, un doctorado. El documento es muy claro. Dice que la primacía fue imperial, no de origen apostólico. Y que ese documento ultrapapea cualquier intento de tratar de defender un primado universal. ¿Y sabe por qué? Porque Roma, hoy en día, tal y como lo dije en mi presentación, reconoce que no se puede ir contra la historia. La historia es evidente en sus diálogos ecuménicos con las iglesias orientales. Ella no puede venir ya con la idea de un primado universal que no se sostiene históricamente hablando. ¿El magisterio corrige a la Biblia o la Biblia corrige al magisterio? ¿Sí o no? ¿Cuál de las dos? El magisterio no corrige la escritura, la explica, que es distinto. ¿Y la Biblia corrige al magisterio? Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. Pues estamos hablando de lo mismo, ¿no? ¿El magisterio explica la revelación o explica la escritura? La revelación. Que incluye la escritura, pero bueno, no todas las partes de la escritura. Tú dijiste que el magisterio explica la escritura. Perdón, la revelación. Explica la revelación, sí, la revelación que incluye la escritura, pero que eso no incluya toda la escritura. No, que incluye la escritura, pero bueno, no todas las partes de la escritura. Bueno, es y no es. Usted me entiende. Hasta este momento no he explicado todos los textos de la escritura. Hasta este momento, ok. Exacto. Porque sigue estudiando, sigue profundizando, tal cual como pasó con la Trinidad, ¿no? Puede que llegue un momento donde defina como tal la doctrina o este texto bíblico de una manera dogmática, ¿no? Tiene que partir del texto bíblico. Claro, tenemos la Pontificia Comisión Bíblica. La pregunta es, ¿puede ser corregida una interpretación que el magisterio haga con la escritura? Es decir, ¿la escritura puede corregir al magisterio en un punto? Vuelvo y repito, es que la escritura al final no sería la que corrigiera. Es el instrumento, claro está, material, sí, totalmente, ahí te lo concedo. Pues eso es la escritura, querido. No, porque no, lo que pasa es que ahí estamos cayendo en la... ¡Se murió! Si una cosa puede ser corregida, ¿es falible o infalible? Falible. La corrección puede implicar aclaración de una definición. Bien. Porque hice una definición que no era del todo precisa. Si es un dogma, si es una doctrina, no puede fallar, ¿no? En ese caso nosotros creemos en la indefectibilidad y la infalibilidad de la iglesia. Ahora, ¿que puede mejorar la forma de explicar ese contenido? Sí. Excelente. Entonces, de acuerdo a tus palabras, eso significa que hay cosas que se pueden precisar mejor de las definiciones que el magisterio hace, ¿sí o no? Sí. Eso es corrección. Eso se llama corrección. Déjame preguntarte, tienes aquí a Tomás, un apóstol que no escribió. No tenemos constancia de que haya escrito. Y el evangelio de Tomás es un evangelio gnóstico del siglo II. Muy bien, excelente. ¿Qué tradición transmitió Tomás de forma oral que tú conoces? Vamos a ver las iglesias, vamos a ver qué creen las iglesias donde se fueron establecidos por esos apóstoles. ¿Qué doctrinas creen? ¿Cuál iglesia estableció Tomás? La iglesia de la India. ¿Qué tradición oral tiene la iglesia de la India que tú no tienes? ¿Ellos creen en la infalibilidad del Papa? ¿Creen en la asunción de María? ¿Creen en la infalibilidad del Papa? Te pregunto. Sí. Sí. Qué mentiroso que sos. Las iglesias de Madrás en la India, las que comulgan directamente con Tomás, ellos no creen en eso. Y no solamente eso, sino que tú tienes que saber distinguir entre las que fueron después influenciadas por misioneros católicos romanos y otras que se mantuvieron todavía perennes con una tradición que supuestamente tenían de Tomás. Si es cierto que realmente Tomás llegó a la India, porque hoy hay dudas respecto a eso. Fatality. Y para que vean que les está leyendo un guión, hasta les puedo mencionar algunos de los pasajes que trajo. Mateo 16:18, 1 Timoteo 3:15, Efesios 4:10, 1 Tesalonicenses 2:7,
Segunda Tesalonicenses 2:15, Segunda Juan 12, Juan 13, 34 y 35 y Mateo 5, 38 y 39. ¡Nos descubrieron! Empecemos probando la autoridad infalible de la iglesia con la escritura y vayamos a Mateo 16, 18, 19. ¡Un clásico! Ahora, estas palabras de Jesús quedan patentizadas todavía más en las palabras del apóstol San Pablo cuando nos habla de esa iglesia infalible de Cristo en 1 de Timoteo 3:15. ¿Lo sabías? Ahora, ¿esto es un invento mío? No, esto lo enseña la misma escritura en palabras del mismo Pablo en 2 Tesalonicenses 2:15. Oh, mira lo que es el cine. Otra prueba de esto nos la da el apóstol San Juan en 2 de Juan 1:12. Eres patéticamente predecible. No existe una definición universal y vinculante de sola escritura para todo el protestantismo en general. No conoces la definición de sola escritura y todo comenzó con el hecho de que hayas dicho que no se ponen de acuerdo. Mira, Rigo, yo escribí un libro que se llama El Teólogo Responde. En las páginas 111 y 112 yo me di la tarea de revisar todas las confesiones de fe protestantes, desde los 39 artículos de Inglaterra hasta la Confesión Bautista de Londres, pasando por la Confesión Vega, la Confesión de Westminster y otras más. Todas. El estudio cotejado, para yo poder dar una afirmación no gratuita, tengo que hacer un estudio cotejado de las definiciones. Y tú te vas a dar cuenta que todas las definiciones de sola escritura en las confesiones repiten el mismo patrón, que no es la única autoridad, que es un principio. Y no solo que es un principio, sino que también tiene autoridad, suficiencia y perspicuidad. Que de hecho tú confundes la suficiencia material con la perspicuidad. Es un error muy común de las personas que ignoran el concepto de sola escritura. Jesús le da a Pedro y a toda la iglesia en comunión con Pedro la autoridad de atar y desatar lo que sea, y está respaldada en el cielo por Jesucristo. Por lo tanto, es una autoridad infalible. Eres un tonto, muchacho. Tú confías en que el magisterio tiene la única interpretación infalible sobre los textos, pero este no se ha declarado en cuanto a todo lo que se halla en la Biblia. Te lo pruebo. Los días de Génesis 1 son literales o simbólicos. El diluvio fue local o universal. Tu postura en cuanto a la predestinación, tomista o molinista. Esos textos debes interpretarlos, pero tu magisterio no lo ha hecho. ¿Qué hizo? Lo dejó a tu criterio, a tu interpretación privada. No te quita eso la superioridad en tu juicio moral para juzgar al protestante por hacer lo mismo. Espero tu respuesta ahora en la refutación. Segunda Tesalonicenses 2, 5 al 8. Dice que los tesalonicenses sabían una cosa que Pablo les transmitió oralmente y que es doctrina porque es escatológica. Para que después no diga que no, que eso no tiene que ver con es escatológica. La pregunta es, ¿qué detuvo o qué es lo que detiene al anticristo de acuerdo con Pablo que los tesalonicenses sabían y tú no? En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Obviamente en esta parte queda en tradición, pero la tradición no la dice porque el texto no nos ha llegado. 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 Bien, ya cumplí mi misión aquí. Ustedes acaban de ver que Rigo ya me entregó el debate porque acaba de reconocer que hay elementos de la tradición que no llegaron a él, que no se preservan. No se puede tener confiabilidad en la tradición oral si no se queda preservada de forma escrita. Y cuando yo le digo a él, ¿dónde está la tradición oral? Va a tener que recurrir a textos escritos. Por lo tanto, la tradición oral no se sostiene porque tienes un texto bíblico que te enseña que puedes tener una tradición de los apóstoles que no entró de forma escrita. Lo único que puedes demostrar es que los apóstoles transmitieron cosas oralmente y no escritas, pero esas cosas tú no las tienes. Así que a Dios digo, gracias. Fatality. O sea, el judaísmo jamás, nunca fue solo escritura. Esto se va a poner feo. Round 1. Fight. Y lo que apeló nuestro amigo Néstor en cuanto a los tiempos del primer siglo, que era lo que las ramas del judaísmo consideraban realmente como inspiración divina o en primer grado, y nuestro amigo mismo lo dijo, era solamente el Pentateuco, o sea, no era la totalidad de la Taná, pero igualmente los judíos tienen otros escritos como los Misdrash, como el propio Talmud, que hacen parte de la literatura. El Talmud no es inspirado de acuerdo a los judíos, querido. No estoy hablando de inspiración, vuelvo a repetir, estoy hablando de literatura. El Talmud no tiene el Talmud no es autoritario para los judíos. El Talmud es autoritario para los judíos porque... Pero no es una autoridad infalible para los judíos. Bueno. Vuelvo a repetir, lo que consideraban como escritura sagrada era solamente el Pentateuco. ¿Dónde dejas a los Neví y los Ketubim? Revelación progresiva. Sí, pero no tienen la misma autoridad del Pentateuco, la Torá. ¿Qué es la escritura? Norma de fe y conducta infalible.
la única. Si tú tienes la Torá y la Torá se convierte en la regla, en la norma de fe y conducta para evaluar a los contemporáneos de Isaías, e Isaías utiliza la Torá para evaluarlos a ellos, la pregunta del $1.000.000 es, ¿cómo llamamos a eso? Sola Escritura. Te voy a hacer dos preguntas, si posible. La primera pregunta, si el principio que sirve también como ejercicio midrásico, como principio, como axioma para ejercicio midrásico, de darle vueltas a la Torá porque todo está en ella, ese principio que está indicando que no puede haber otras fuentes más que en la Torá porque todo está en ella, eso puedes identificarlo como sola escritura, ¿sí o no? No, porque también estaban los Misdrash y los Mishnás que también eran importantes para los judíos para esa época. Recuérdate, de hecho el mismo Jesucristo, eso es comentario. Por eso, de hecho, yo tengo comentarios en la Biblia y yo no los considero infalibles. Por eso, pero eran antes de la destrucción del templo, los judíos decían, dale vueltas a la Torá, porque todo está en ella. Querido, eso es sola escritura. Si los judíos del siglo I, ¿no? Antes de Cristo, dicen que déles vueltas a la Torá porque todo está en ella, entonces yo pregunto, ¿eso es sola escritura, sí o no? Escritura porque no había un consenso ni entre los fariseos, ni los saduceos, ni los esenios, porque con los descubrimientos del rollo del Mar Muerto, esta comunidad que eran tan judíos como los otros, tenía una literatura mucho más extensa. Sí, entonces tú no puedes catalogar, por eso, tú no puedes catalogar que para la época de Jesucristo, los judíos pensaban que ya había un canon cerrado, como tú muchas veces lo licenciado, pero es que ese vuelve a trasladarse el punto hacia el tema del canon. No. Madura, Simpson, te ves ridículo. Moisés escribió el Pentateuco, a menos que tú creas como los liberales que el Pentateuco fue escrito más de 800, 900, 1000 años después de Moisés. No, yo creo que Moisés fue testigo de lo que vio. No, yo creo que Moisés escribió cuando Moisés... ¿Qué? Pero lo que vos estás diciendo es un poco anticientífico, ¿no? No, no es anticientífico. Sí, porque vos estás dogmatizando solamente una parte de la ciencia, como que si vos lo claro, fuera la última voz. Tajantemente, claro. Como si fuera la única voz y lo estás dogmatizando. Claro. No hay originales de ningún texto, ni en el Antiguo ni en el Tesoro. Son copias de copias muy posteriores. Yo no estoy hablando de autógrafos. No se puede ir a un original pero que tú me digas este original. Pero que ese es otro tema, querido. Es que yo no te estoy hablando del original. Yo te estoy hablando que la transmisión de la información se dio por escrito, no oral. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Pero no lo podés demostrar. Sí, no podés demostrar. No, vos podés demostrar tu tesis como una tesis que está sobre la mesa, pero no podés demostrar a ciencia cierta que tu tesis es la última. Usted no aprende, ¿verdad? La pregunta que les quiero hacer es la siguiente. ¿La Biblia es palabra de Dios, sí o no? Claro, es una de las formas, claro, una de las formas de la claro, una de las formas. Ahora, ¿qué tenemos por palabra de Dios? Si es palabra de Dios, ¿debo creer todo lo que ella dice? Obviamente. Muy bien, ella dice que Moisés escribió el Pentateuco. Gracias. Guido, cuando Jesús decía la ley de Moisés, en la época de Jesús, ¿a qué se referían? A la ley. Bueno, a las 613 leyes. ¿Se referían a cuáles libros? A las 613 leyes. Acuérdate que tú no puedes confundir la ley de Moisés con los 613 preceptos, porque eso sería una locura. O sea, la ley de Moisés. Los 613 preceptos se destilan de la ley, para que se sepa. No es la ley de Moisés. Ahora bien, la ley de Moisés, cuando ellos decían la ley y los profetas, ¿a qué se referían? Aparte de lo que era la Tana, 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 aparte de lo que era la Tana. Aparte de lo que era la Tana. ¡Ya nos exhibiste! Entonces, la ley, en palabras de ustedes, en la época de Cristo eran los 5 libros de Moisés. Caramba, ¿de qué estoy diciendo? No, pero, a ver, eso es lo que la ley, no se estaba refiriendo a los 5 libros de Moisés. A ver. No lo he visto yo. Ustedes acaban de decirlo. ¿Quién sería la razón por la cual hay algo en vez de nada? Porque ni siquiera me está preguntando a mí, tú solo estás preguntando la realidad. Tú le estás preguntando la existencia, ¿de dónde tú vienes? ¿Qué eres tú? No solamente cómo tú funcionas, sino ¿de dónde que tú vienes? ¿Vienes de la nada? ¿O vienes del algo? ¿O siempre exististe? Y la respuesta, hay varias respuestas, yo diría, siempre exististe. ¡Estúpido!
¿Por qué Cristo nombra a Pedro jefe supremo de la iglesia en Mateo 16, 18 y también lo enfatiza en Juan 21, 15, 17 y no a otro de los apóstoles? Lo que pasa es que tú estás leyendo el texto suponiendo ya que ahí está diciendo que Pedro es el jefe en ese sentido. Ahora bien, si yo te comprase eso, de ahí no se colige que los sucesores de Pedro también tengan esa autoridad o esa primacía. ¿Tú lo ves en el texto? Yo no lo veo. Yo sí lo veo porque en virtud de que el romano pontífice tiene la potestad suprema sobre todas las cosas y cada una de la iglesia, no en vano, es el que dictaminó el discurso en el de apertura y lo zanjó en el Concilio de Jerusalén, como está en Hechos 15. Espera, tú estás diciendo que el obispo de Roma impuso su autoridad en el Concilio de Jerusalén en Hechos 15. No, dije Pedro, la persona histórica. Pedro, pero yo te pregunté a ti el salto cualitativo de decir que solo es Pedro a pasarlo al obispo de Roma, ¿dónde tú lo encuentras en el texto? ¡Ay! ¡Atrapada! ¡Ay, ayuda! No lo encuentras, ¿verdad? Excelente. Esta idea de que una persona, un teólogo o un pichiruchi en el patio de su casa diga, no me interesa lo que dicen los documentos católicos, me paso por el quinto no sé lugar de no sé qué parte del cuerpo lo que dicen los documentos católicos y el pueblo católico, y yo digo como pichiruchi el patio de su casa que los católicos niegan a Cristo en pos de María, porque a mí se me ocurre decir eso con mis principios teológicos, no con los principios teológicos católicos, con los míos. Cuando yo evalúo al catolicismo romano, lo trato de evaluar en los parámetros bíblicos, no con los parámetros del catolicismo romano, con los parámetros bíblicos. Así como debo juzgar al protestantismo con los parámetros bíblicos. ¿Por qué? Porque se supone que tanto católicos romanos como protestantes son parte de la cristiandad. Por lo tanto, yo tengo que evaluarlo con los criterios de la cristiandad. ¿Por qué? Porque si yo juzgo al protestantismo con sus propios criterios, al final de cuentas, esto voy a dejar bien parado al protestantismo. Si yo juzgo al catolicismo romano con sus propios criterios, voy a dejar bien parado al catolicismo romano. ¡Mamma mía! Si la tradición oral es infalible y se ha preservado por los siglos de los siglos a través de la sucesión, etcétera, de gente que recibió el soplo del Espíritu Santo, mi pregunta es, ¿qué es lo que detiene al anticristo? ¿Lo sabes? Porque los tesalonicenses lo sabían, pero tú no. ¿Lo sabes o tienes que especular? Espero tu respuesta. Entiendo que esa porción de la enseñanza de los apóstoles se perdió. Bienvenido, mi querido, a la sola escritura. Que te quiero poner tres segmentos para que tú me digas si esta persona mintió. Por ejemplo, cuando él dice, yo no creo en el diezmo. Él no cree en el diezmo. Dijo él que él no cree en el diezmo. Obligatorio. No, él dijo que no creía en el diezmo. No, Sabemos que una de nuestras obligaciones. Y este señor que dice que es obligatorio, él dice que es obligatorio, ese obispo que está ahí. ¿Qué tú vas a hacer? Porque él dice que es obligatorio. ¿Él se equivoca o se equivoca lo histórico? Pero tú estás de acuerdo que si él dice que es una obligación es porque es obligatorio, ¿sí o no? Atrapada. No. Para mí. You win. Perfect.